Si quieres aprender a llevar tus fotos de esto a esto, quédate porque hoy vamos a iniciar con el curso de Lightroom. Un paréntesis antes de irnos de lleno al computador es que algo que debes saber es que hoy podemos encontrarnos Lightroom en 3 aplicaciones. La primera aplicación sería Lightroom Classic. La segunda es la versión más nueva y que se quedó con el nombre de Lightroom o es el Lightroom nuevo. La versión número 3, Lightroom Móvil. Y Lightroom Móvil es exactamente la misma que Lightroom, pero que la podemos encontrar en dispositivos móviles. Importante también señalar que todas las funciones de revelado de Lightroom las pueden encontrar dentro de Photoshop a través del filtro de cámara RAW. Ahora sí, empezamos. Una vez dentro de Lightroom tenemos que ir a la sección de editar. En la sección de editar podremos encontrar distintos paneles. Los paneles por los que yo inicio a trabajar siempre son los siguientes: efectos, detalle y óptica. Estos paneles son los que preparan el lienzo sobre el cual vamos a aplicar la edición. Es decir, estos paneles tenemos que aprender a conocerlos muy bien de acuerdo a la cámara que estamos usando. Porque según la cámara que nosotros usamos, o por lo menos lo que hago yo, es moverlos muy poco, porque esto me da una base sobre la cual empezar a trabajar y empezar a aplicar las diferentes ediciones o revelados, ya sea luz y color, que vamos a ver más adelante. Pero lo primero es preparar la fotografía. Muy importante recordar que aquí no hay una forma correcta de hacerlo, ya que la edición es parte del proceso de poder darle nuestro estilo o nuestra esencia a las fotografías. Entonces cada uno debe ir buscando ese equilibrio entre la edición, la cámara que tengo y los ajustes que voy a ir aplicando. Vamos al primer panel, el panel de efectos. Vamos a ver para qué sirve cada uno de los controles que aparecen aquí. Los primeros controles que podemos ver en el panel de efectos son textura, claridad y borrar neblina. Textura y claridad actúan de formas complementarias. El control de textura, como su nombre lo indica, actúa sobre texturas, pero texturas finas, como podría ser por ejemplo el detalle de la piel, el detalle de alguna superficie. Mientras que la claridad actúa en toda la imagen, aumentando los contrastes, metiendo sombra o luz a los sectores de bordes. Si yo a esta imagen le aumento la claridad, empiezo a tener este efecto de envejecimiento en la imagen y en la piel, que es un efecto que muchas veces encontramos en aplicaciones que son, entre comillas, para jugar en los teléfonos, ¿cierto? Aquí va aplicando luz o sombra, o va aplicando negros o blancos en los bordes de la imagen. Por tanto, efectivamente, resalta las texturas. Podemos ver aquí cómo va resaltando la textura del cabello, la textura de la piel, en exceso en este caso, con fines demostrativos, pero van perdiendo los colores naturales, va perdiendo el color de la imagen. Mientras que yo, si voy dándole más énfasis al deslizador de textura, pueden ir viendo cómo aparece más textura, como el nombre lo indica, pero sin perder el color en la imagen, ya que actúa de forma más sutil, más fina. Y aquí podemos ver cómo aumenta la textura en la piel, aumenta la textura en la cortina y en el cabello. ¿Cómo hacemos o cómo hago yo que estos deslizadores trabajen juntos? Bueno, a mí me gusta que las imágenes tengan alto nivel de detalle, que se note que están hechas con un equipo de calidad. Entonces, para eso lo que yo hago es aumentar la claridad. Siempre la suelo llevar a 9-15 puntos, ¿cierto? Dependiendo de la imagen. ¿Qué sucede ahora? Sobre todo en los retratos, que la piel nos queda con exceso de detalle. Y ese exceso de detalle también significa aparición de exceso de imperfecciones o cosas que no queremos que se vean en la imagen. Entonces, ¿cómo compenso yo ahora? Bajo la textura. Y también la bajo entre 10 y 15 puntos. Incluso a veces la bajo menos, a veces la dejo en 5. Y con esto yo logro tener una imagen que se vea una calidad de fotografía moderna y a la vez mantengo los detalles de la piel justo en el punto donde los quiero, sin excesos ni tampoco con una piel extremadamente borrosa. ¿Qué pasa en otro tipo de fotografía? Como podría ser, por ejemplo, una fotografía de paisaje o una fotografía incluso de producto. Bueno, en estas fotografías muchas veces lo que queremos es lograr que se vea detalle de textura, que se vea calidad en la imagen. Por lo tanto, caso contrario a lo que hago en retratos, es que no disminuyo la textura. Lo que yo suelo hacer es dejo la claridad en 15 puntos para que se vea detalle y también aumento la textura para lograr tener esta búsqueda de un efecto tridimensional, que casi podamos sentir que se podrían tocar las texturas a través de la imagen. Fíjense en esta imagen para el caso de fotografía de producto. Tenemos la claridad aumentada en 30 puntos
que es bastante. ¿Por qué? Porque lo que yo buscaba era ese efecto de tridimensionalidad en la imagen, donde se logre apreciar la textura de los materiales de la mochila. Podemos ver claramente la textura de la tela, la textura del cuero, la textura de la goma. Se logra apreciar el relieve de la goma aquí, del diseño del logo. Y ahora nos vamos al tercer control de esta sección, que es borrar neblina. El control de borrar neblina, como su nombre lo indica, está creado para borrar neblinas. Está muy pensado para la fotografía de paisajes. Sin embargo, yo le doy un uso en todo tipo de fotografía, porque borrar neblina actúa con luz o sombra, pero sobre el color de la imagen, no metiendo blanco o negro, a diferencia de lo que hacía claridad. Entonces, el uso que yo le doy es usarlo para potenciar el color según sea la foto que estoy haciendo. Por ejemplo, en esta fotografía de retrato, los colores son muy suaves, para mi gusto. Entonces, lo que yo suelo hacer es darle más presencia o más potencia también a través del control de borrar neblina, aumentándola unos pocos puntos. No es necesario, al igual que los controles anteriores, irse muy arriba, ya que cuando uno se va muy arriba, la fotografía se oscurece demasiado o se notan demasiado estos cambios muy abruptos. Entonces yo también aquí me muevo entre un 10 y un 15, entre un 5 y un 15, según la fotografía que quiero hacer. Vamos a otro ejemplo de fotografía de paisaje, donde podemos ver, por ejemplo, que aquí la textura está en 20, y aquí tenemos mucha agua, y la textura en el agua también siempre da algo, ese efecto de poder, de frescura, por decirlo de alguna forma, junto con la claridad, y tenemos el borrar neblina. Entonces, si quito estos ajustes, tenemos una fotografía bastante plana. Pero al aplicar borrar neblina, los colores se van marcando, las profundidades en las zonas se van marcando bastante. Básicamente estos tres controladores son contrastes que funcionan de diferente forma cada uno y actúan en determinadas zonas según sea lo que se quiere aplicar. Luego, en este mismo panel de efectos, contamos con el deslizador de viñeta. Viñeta, creo que si estás aquí todos sabemos lo que es la viñeta. Es este efecto de oscurecer los bordes para dar la impresión de que estamos trabajando quizás con una cámara antigua y un lente muy amplio, y empieza a meter sombras o viñeteo en las esquinas. En lo personal, sobre todo en retrato, no suelo usarlo mucho, más que en una fotografía que otra que realmente lo necesite, y en fotografía de paisajes depende también si quiero usarlo. Voy a volver al ejemplo anterior, donde sí efectivamente se veía el uso de la viñeta. En esta imagen de paisaje existe el uso de la viñeta con la finalidad de dar esa profundidad, porque también con esto logro destacar la luz que daba justo en la zona del agua, de esta pequeña cascada que se hace ahí. Y al darle viñeta, logro darle ese efecto de distancia o de profundidad. Si esta imagen no tuviese viñeta, se vería así, bastante plana. Luego, hacia abajo de viñeta vienen distintos elementos que son para modificar la viñeta según sea el gusto de lo que estamos aplicando. El último control de esta sección de efectos es el granulado. Y el granulado lo que hace es meter ruido digital imitando también las texturas de imágenes antiguas. Este efecto sí que yo no lo uso casi nunca. El siguiente panel es el panel de detalle. Y este panel de detalle sí o sí tiene que ver mucho con las cámaras que ustedes están trabajando. Y quizás va a parecer un poco contradictorio con lo que dije anteriormente, pero las cámaras nuevas, al ser tan modernas, tienen una gran calidad de enfoque. Por lo tanto, no necesitan que el computador le meta más enfoque digital del que ya tienen. Entonces, lo que yo hago es reducir el enfoque, y el sector de máscara es para definir mayormente dónde se va a ver o no aplicado este enfoque que está metiendo el computador. Algo muy importante, y es que si estás trabajando en Lightroom en el computador, sea Lightroom Classic o Lightroom móvil, te recomiendo siempre apretar la tecla Alt en diferentes controladores para poder ver en qué zonas estás aplicando o no. En el caso de máscara es uno de los más útiles. ¿Por qué? Porque con esto, si yo aprieto la tecla Alt y muevo el deslizador de máscara, puedo ver la máscara donde se está aplicando. Si yo me voy hasta 0, veo que el enfoque se está aplicando en toda la fotografía. En cambio, si voy aumentándolo, llevándolo hasta 100, puedo ver que solamente este efecto de enfoque digital se irá aplicando en las zonas donde va quedando blanco, que en el fondo son las zonas donde la cámara sí realizó el enfoque. En detalle también tenemos la reducción de ruido. Yo suelo dejarlo aquí casi siempre como en lo predeterminado, que el color siempre viene en 25 y la luminancia viene en 0. A ver, las cámaras, mientras más ha avanzado el tiempo, cada vez gestionan mejor de forma interna la reducción de ruido.
o cada vez pueden trabajar, por ejemplo, en ISOs más altos y generar menos ruido. Por lo tanto, aquí también, una vez más, depende mucho de conocer tu equipo. Yo no recomiendo pasarse de 10 en ninguna cámara, ya que se suelen perder muchas texturas de la imagen, empieza a quedar una imagen muy plana. Y el último panel que vamos a ver el día de hoy, el panel de óptica. Y aquí tenemos solo dos opciones, que son quitar la aberración cromática o activar las correcciones del lente. En estas, sí o sí, yo les recomiendo que quiten la aberración cromática. ¿Por qué? Porque el panel de óptica funciona con información de datos que entrega la cámara. Lightroom detecta el lente que ustedes están usando. Si vamos aquí al perfil del lente aplicado, podemos ver con qué cámara tomé la fotografía y con qué lente lo hice. Entonces, en el proceso de fabricación del lente, se crean los metadatos. Esto viene dado por el fabricante. Y los metadatos aportan al producto final que el fabricante quiso entregarte del lente. Por tanto, para eliminar las aberraciones cromáticas, que son aberraciones de color que suelen darse por procesos naturales de la luz, la óptica y los cristales que se usaron, ellos ya definieron una forma de corregirlos de forma digital, y esa forma digital es la que está en los metadatos y es la que se aplica cuando activamos esta opción. En la parte de activar las correcciones del lente, esto sí ya es de gusto propio. A mí en lo personal me gusta mucho la deformación que tiene cada lente porque le da un efecto más orgánico a la imagen. Hasta aquí voy a dejar la primera parte del curso. Espero que hasta ahora vayas entendiendo. Si tienes alguna duda, te invito a dejarla en comentarios y te invito a pasarte también por mis otras redes sociales que aparecen aquí abajo. Suscríbete si estos cursos te están sirviendo, deja tu like si te están gustando y además compártelo con quien creas que le pueda ser útil. Sin más que hacer por esta ocasión, nos vemos hasta el próximo video.